El silencio después de una pérdida nunca es un silencio vacío. Tiene un peso, una densidad casi palpable, como si el aire circundante estuviera impregnado de la ausencia de quien partió. Para muchos, este silencio llega de forma abrupta, como una puerta que se cierra sin previo aviso, dejando el corazón latiendo a un ritmo desajustado, incapaz de encontrarlo de nuevo. La sensación es que todo alrededor sigue en movimiento, pero uno permanece inmóvil, aprisionado en una especie de tiempo suspendido, donde cada recuerdo duele y cada pequeño detalle se convierte en un recordatorio constante de lo que ya no está allí. Es en este estado frágil, en este abismo entre la vida cotidiana y el dolor profundo, que muchas personas buscan respuestas rápidas, alivio inmediato o señales que puedan reconfortar el alma. Pero Sylvia Browne, en sus reflexiones espirituales, advertía con firmeza: en el primer año de luto, hay caminos que no deben ser recorridos, elecciones que pueden profundizar aún más el dolor en lugar de traer consuelo. Imagínese caminando por una casa familiar después de la partida de un ser querido. Los muebles siguen en los mismos lugares, las fotografías mantienen sus sonrisas congeladas en el tiempo, y el perfume de esa persona aún parece flotar discretamente en el aire. Pero, al mismo tiempo, todo parece diferente, como si el espacio hubiera perdido su color original. El impulso de intentar recrear una conexión inmediata es natural. Muchos buscan médiums, sesiones espirituales, mensajes que prometen traer respuestas del más allá. Otros se aferran a objetos de forma casi obsesiva, creyendo que al sostener una prenda de ropa o un recuerdo, estarán en contacto directo con quien partió. Sylvia, sin embargo, advertía que este es precisamente el período más delicado, en el que tanto el espíritu que partió como los que se quedaron necesitan tiempo para ajustarse a las nuevas dimensiones de la existencia. El primer año es un tiempo de travesía, de adaptación, y alterar este delicado equilibrio puede traer más confusión que alivio. El luto tiene fases, pero no sigue un calendario predecible. Para algunos, los días parecen interminables. Para otros, los meses pasan como una nebulosa sin memoria clara. Lo que Sylvia Browne nos recordaba es que el vínculo entre quien partió y quien se quedó sigue existiendo, pero necesita ser respetado. El espíritu, al dejar el cuerpo físico, inicia su propio proceso de aprendizaje y desapego. De la misma manera, quien se quedó necesita aprender a vivir sin la presencia física, descubriendo nuevos significados para la vida cotidiana. En este primer año, intentar apresurar o forzar una comunicación directa puede obstaculizar este proceso para ambos lados. Es como intentar interrumpir una herida que está empezando a cicatrizar. En lugar de acelerar la curación, se abre nuevamente la herida, prolongando el dolor. Sin embargo, es en este mismo período cuando las tentaciones surgen con más fuerza. La añoranza habla alto, el corazón busca desesperadamente una señal, una palabra, cualquier confirmación de que el amor no fue interrumpido por la muerte. Es por eso que tantas personas recurren a prácticas que prometen contacto inmediato. Pero Sylvia explicaba que, aunque los espíritus pueden, en algunos casos, manifestarse de forma espontánea a través de sueños, sensaciones o pequeñas coincidencias, buscar activamente ese contacto de forma insistente y precoz puede ser perjudicial. No porque los espíritus no quieran comunicarse, sino porque hay un tiempo justo, un intervalo necesario para que tanto ellos como nosotros podamos equilibrarnos. El primer año no se trata de abrir portales, sino de aprender a aceptar la ausencia física y confiar en que el vínculo espiritual permanece intacto. Visualice por un instante a alguien sentado en una habitación oscura, sosteniendo una fotografía en las manos. La persona mira fijamente la imagen, esperando que de alguna manera se mueva, que surja una sonrisa, que se escuche una voz. Este deseo es humano, comprensible y profundamente conmovedor. Pero el riesgo es que, en este estado de vulnerabilidad, la mente cree ilusiones, proyecte respuestas que no provienen del espíritu amado, sino de la propia desesperación.
La línea entre espiritualidad e imaginación puede volverse tenue, y lo que debería traer consuelo termina trayendo aún más incertidumbre. Sylvia Browne reforzaba que el verdadero contacto espiritual no es forzado, no es exigido, sino que ocurre como un soplo suave, en el momento adecuado, a menudo de manera inesperada. Y mientras ese momento no llega, lo mejor que se puede hacer es cuidar la propia alma, respetar el proceso de luto y dar espacio para que la curación ocurra de forma natural. Este cuidado también implica elecciones prácticas. Hay quienes se sienten tentados a guardar cada objeto del fallecido, transformando la casa en un memorial permanente. Otros hacen lo opuesto, deshaciéndose de todo rápidamente, como si así pudieran borrar el dolor. Sylvia decía que ninguno de los extremos es saludable en este primer año. Guardar demasiado puede aprisionar a la persona en el dolor. Deshacerse de todo puede generar arrepentimiento y una sensación de vacío aún mayor. El equilibrio, en este caso, es fundamental. Mantener algunos objetos significativos que traigan buenos recuerdos y dejar que los demás encuentren otro destino es una forma de honrar la memoria sin sofocar la propia vida. Porque el luto no debe ser una prisión, sino un camino de transformación. En sus orientaciones, Sylvia también hablaba sobre la importancia de no buscar respuestas inmediatas en prácticas de adivinación o en falsas promesas espirituales. En momentos de fragilidad, es común caer en manos de personas que se aprovechan del dolor, ofreciendo mensajes dudosos o garantías de contacto con el más allá a cambio de confianza ciega. Este es uno de los mayores peligros del primer año de luto. La vulnerabilidad puede abrir puertas a decepciones, ilusiones e incluso manipulaciones. Su mensaje era claro: confía en el tiempo, confía en el amor que permanece y no te dejes engañar por la prisa de escuchar una voz o recibir una señal. Los verdaderos encuentros espirituales no ocurren por imposición, sino por sintonía natural, cuando el alma está preparada para recibir. Y quizás el punto más profundo que Sylvia Browne transmitía es que en este periodo inicial, el luto es también un llamado a mirar hacia adentro. En lugar de buscar constantemente fuera de sí misma, la persona en duelo necesita permitirse sentir, llorar, recordar y poco a poco encontrar nuevas formas de vivir. No significa olvidar o reemplazar lo que se perdió, sino aprender a convivir con la ausencia de manera que la vida no pierda totalmente su brillo. Es un proceso doloroso, pero también profundamente humano, porque, así como la partida del ser amado es inevitable, la capacidad de reconstruirse también es parte de la esencia del alma. En el primer año, el mayor cuidado no es intentar traer al espíritu de vuelta, sino no perderse de sí mismo. Hay noches en que el silencio parece más denso que en otras. El reloj marca las horas lentamente, y el corazón siente cada latido como un recordatorio constante de que algo precioso ha sido arrancado de la vida. Es en esos instantes de vulnerabilidad que la mente insiste en buscar respuestas, como si fuera posible atravesar el velo entre mundos solo por la fuerza de la añoranza. Sylvia Browne, en sus reflexiones, decía que este impulso es comprensible, pero también peligroso, pues abre espacio para engaños e ilusiones. Cuando el luto aún está fresco, el alma está en estado de shock y es fácil interpretar cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier sueño como un mensaje directo del más allá. Pero no siempre lo que se percibe viene, de hecho, de aquel que partió. Muchas veces son solo manifestaciones del dolor, proyecciones de la mente que busca desesperadamente señales. Ella explicaba que, en el primer año, tanto el espíritu que partió como la persona en duelo están pasando por procesos profundos de adaptación. El espíritu necesita comprender su nueva realidad, desprenderse de los vínculos materiales y encontrar su lugar en otra dimensión. Este proceso no es instantáneo. Así como un recién nacido necesita tiempo para adaptarse al mundo, el espíritu necesita tiempo para ajustarse a la vida después de la muerte. Al mismo tiempo, quien permanece en la tierra necesita aprender a vivir sin la presencia física,
reconstruyéndose poco a poco. Cuando se intenta apresurar el contacto, se crea una tensión entre los dos mundos, y esto puede perturbar el equilibrio de ambos. Silvia decía que es como intentar conversar con alguien que todavía está aprendiendo a caminar en un terreno nuevo. La comunicación sale truncada, confusa o simplemente no ocurre. Es por eso que tantos relatos de personas en duelo involucran sueños intensos, pero llenos de símbolos extraños o apariciones que causan más miedo que consuelo. El espíritu no está en posición de traer mensajes claros en esta etapa, y la mente de la persona en duelo está sobrecargada, creando un escenario de confusión. Brown advertía que el verdadero contacto espiritual solo se vuelve más consistente después de un tiempo, cuando el espíritu ya se ha estabilizado en su nueva realidad y cuando el corazón humano ya no está desgarrado por el dolor. Antes de eso, cualquier intento de comunicación corre el riesgo de ser solo un reflejo de la añoranza transformada en ilusión. Hay quienes preguntan, ¿pero y las señales espontáneas, como una música que suena exactamente en el momento justo o una sensación repentina de presencia? Silvia reconocía que esos momentos pueden ocurrir y que muchas veces son, de hecho, demostraciones de cariño del espíritu que desea tranquilizar a quien se quedó. Pero la diferencia está en el impulso. Cuando la señal viene naturalmente, sin ser forzada, suele traer paz, serenidad y un sentimiento de amor profundo. En cambio, cuando es buscada de manera insistente, en la desesperación de llenar el vacío, la experiencia suele dejar más dudas y angustia. Esa es la gran diferencia. El verdadero contacto no hiere, no causa confusión, calma y fortalece. Imagínese sentado en un jardín silencioso, con los ojos cerrados. De repente el viento sopla suavemente, trayendo consigo un perfume familiar, aquel que usted asociaba a la persona amada. El corazón se calienta y usted siente que, de algún modo, no está solo. Este tipo de experiencia puede ser un regalo espiritual, una señal espontánea. Ahora imagine lo opuesto, una búsqueda frenética de médiums, mensajes y rituales que prometen traer de vuelta al ser querido. En lugar de paz, el resultado es ansiedad, inseguridad e incluso miedo. Silvia insistía en que es en este contraste donde debemos aprender a distinguir lo que es genuino de lo que es fruto de la carencia emocional. El espíritu, así como nosotros, necesita espacio para encontrar equilibrio, e invadir ese proceso antes de tiempo no trae consuelo verdadero. Otro punto que Silvia destacaba era el riesgo de caer en manos equivocadas. El luto deja el alma expuesta, vulnerable, y existen personas que se aprovechan de ello. Promesas de contactos inmediatos, mensajes forzados, predicciones que explotan el dolor, todo esto puede atrapar a alguien en un ciclo de dependencia emocional. Y la verdad es que ningún ser humano puede garantizar que logrará traer al espíritu amado en el momento exacto en que usted lo desee. Los encuentros espirituales no son un espectáculo bajo el mando humano. Son experiencias sagradas, delicadas, que ocurren de acuerdo con leyes mayores, no con voluntades momentáneas. El primer año, por lo tanto, es un tiempo para protegerse también de este tipo de trampas, eligiendo con cuidado dónde depositar su fe y su confianza. Pero si no debemos forzar el contacto, ¿qué hacer con el dolor abrumador que insiste en crecer? Silvia enseñaba que el primer año de luto es un período de recogimiento y de cultivo interior. Es tiempo de llorar, de recordar, de hablar sobre quién partió y principalmente de permitirse sentir. Muchas personas intentan ser demasiado fuertes, escondiendo el dolor para no preocupar a los demás. Otras, por el contrario, se sumergen en la tristeza hasta el punto de perderse dentro de ella. El camino que ella sugería era el de la autenticidad. No negar el sufrimiento, pero tampoco permitir que se convierta en un encierro. Cada lágrima derramada en este período es parte de la curación. Cada memoria revivida es una forma de honrar a quien partió. El error está en querer saltarse etapas, en querer anestesiar el alma con respuestas prefabricadas. El dolor necesita seguir su curso, porque es a través de él
que el corazón aprende a transformarse. Silvia solía comparar el luto con un puente que se atraviesa en la oscuridad. Al principio los pasos son vacilantes y el miedo a caer es constante, pero poco a poco los pies encuentran firmeza y la travesía se vuelve menos aterradora. Al final del puente, no hay olvido sino una nueva forma de vivir con la presencia espiritual de aquel que se fue. Es un proceso inevitable y cada persona tiene su ritmo. El primer año es precisamente ese camino incierto en el que la añoranza todavía es un peso, pero comienza a transformarse en una añoranza luminosa, capaz de inspirar en lugar de solo herir. Durante este tiempo, prácticas sencillas pueden ayudar a mantener el corazón en equilibrio. Encender una vela en silencio, escribir cartas nunca enviadas, hablar con la persona como si todavía estuviera al lado. Todo esto puede traer consuelo, sin interferir en el proceso espiritual del ser querido. No son intentos de invocación, sino gestos de amor, formas de mantener viva la conexión sin exigir que ésta traspase barreras para manifestarse. Silvia creía que el amor verdadero no necesita pruebas inmediatas. Se sustenta en la fe y en la certeza de que la vida continúa en otra dimensión. El primer año es una invitación a aprender esa fe en la práctica, incluso cuando los ojos humanos no pueden ver. Y ella recordaba algo esencial. Aquel que partió no desapareció, solo siguió adelante. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Lo que se vivió, lo que se compartió, permanece en el tejido invisible del alma. En el primer año, en lugar de buscar incesantemente señales, la mayor demostración de amor que se puede dar es respetar ese tiempo, confiar en que el reencuentro espiritual ocurrirá en el momento adecuado y permitir que tanto el espíritu como el corazón humano se fortalezcan en esta travesía. El luto, entonces, deja de ser solo dolor y comienza a transformarse en aprendizaje, en madurez del alma y en una conexión más profunda con el misterio de la vida. Cuando el corazón está de luto, el tiempo parece comportarse de manera extraña. Hay días en que cada minuto se arrastra como si fuera una eternidad y otros en que semanas pasan sin que la persona siquiera lo note. Es un estado en que el alma se ve suspendida, como si no perteneciera enteramente a ningún lugar. Sylvia Browne decía que este desajuste es natural, pues el luto desorganiza la percepción de la realidad. Pero advertía, es justamente en ese periodo, cuando el mundo parece perder el sentido, que muchos cometen errores que pueden prolongar el dolor. Uno de ellos es sumergirse en intentos constantes de buscar respuestas inmediatas en el plano espiritual. La ansiedad por una señal, una palabra, una prueba de que la vida continúa es comprensible, pero también peligrosa, pues coloca a la persona en un ciclo de expectativas y frustraciones que impide que la curación siga su curso. Ella enfatizaba que el primer año después de la pérdida es como un campo sagrado, un espacio de silencio que necesita ser respetado. Tanto el espíritu como aquellos que se quedaron atraviesan ese mismo umbral, aunque de formas diferentes. Por un lado, está el alma que necesita desprenderse de la materia, revisar su trayectoria y encontrar su camino en otra dimensión. Por el otro, está el corazón humano que necesita lidiar con la ausencia física, reorganizar la rutina y aprender a vivir en una nueva realidad. Cuando uno de los lados intenta apresurar ese proceso, la armonía se rompe. Silvia describía esto como intentar cosechar una fruta antes de tiempo. Puede que ya esté formada por fuera, pero por dentro aún no está lista y el sabor no será verdadero. El luto, así como la maduración, exige paciencia. Pero esperar no significa pasividad. En este primer año, hay mucho que se puede hacer para transformar el dolor en aprendizaje. Silvia aconsejaba prácticas simples que no buscaban forzar el contacto con el más allá, sino nutrir el alma de quien se quedó. Una de ellas era escribir diariamente, como si fuera un diario íntimo. Poner en el papel los sentimientos, los recuerdos, las preguntas sin responder. Este acto, aparentemente simple, ayuda a organizar el caos interior. Al escribir,
la persona permite que el dolor se exprese sin transformarse en peso acumulado. Muchas veces es en ese espacio silencioso donde surgen percepciones profundas, como si el propio corazón respondiera. No son mensajes externos, sino revelaciones internas, fruto de la conexión invisible que sigue existiendo con el ser querido. Ella también hablaba sobre la importancia de cultivar momentos de gratitud, incluso en medio de la añoranza. Parece contradictorio agradecer cuando se ha perdido a alguien tan importante, pero Silvia creía que la gratitud es un puente que mantiene viva la conexión de amor. En vez de enfocarse solo en la ausencia, recordar los instantes compartidos, las risas, los aprendizajes. Decir en voz alta o en pensamiento, gracias por haber sido parte de mi vida. Este ejercicio no borra el dolor, pero lo equilibra con el recuerdo de lo que fue bello. Es como encender pequeñas luces en un camino oscuro que no elimina la oscuridad, pero ayuda a caminar con más seguridad. Otro aspecto que Silvia siempre mencionaba era la necesidad de cuidar el cuerpo durante el luto. Muchas personas, sumidas en la tristeza, dejan de alimentarse bien, pierden el sueño o se aíslan completamente. Esto fragiliza aún más la mente y el espíritu. Para ella, el autocuidado era un gesto de respeto, no solo consigo mismo, sino también con el ser que partió. Al fin y al cabo, quien nos amó en vida jamás desearía vernos destruidos por el dolor. Al contrario, le gustaría vernos fuertes, capaces de seguir adelante. Cuidarse, por lo tanto, es también una forma de honrar la memoria de quien partió. Y aquí hay un punto crucial. Silvia decía que, en el primer año, el espíritu amado también está observando este proceso. Acompaña a distancia, pero no debe ser atraído de vuelta por intentos desesperados de contacto. Su presencia es sutil, hecha de pequeños gestos invisibles, como un pensamiento que surge sin razón aparente o un recuerdo que calienta el corazón en medio del llanto. Pero su prioridad, en este periodo, es también crecer y comprender la nueva vida. Interrumpir ese camino con insistencia puede traer inquietud, tanto para quien partió como para quien se quedó. El mayor regalo que se puede dar en este tiempo es permitir que ambos tengan espacio para seguir su proceso. Muchos creen que, si no hay contacto inmediato, el vínculo se perderá. Silvia desmantelaba ese miedo con firmeza. El amor verdadero no se deshace con la muerte. Permanece como un hilo invisible, imposible de romper. Este hilo puede volverse más perceptible con el tiempo, cuando el corazón esté menos herido y el espíritu más preparado. Hasta entonces, la confianza es esencial. Confiar en que el reencuentro espiritual ocurrirá en el momento adecuado y que la ausencia física no significa ausencia de amor. El primer año es justamente ese tiempo de aprender a confiar en lo invisible, de sostener la fe incluso sin señales concretas. Ella solía ilustrar esta idea con la imagen de una semilla plantada en el suelo. Durante meses no se ve nada sobre la tierra. Parece que nada está sucediendo, pero bajo el suelo la vida se está organizando. Las raíces están creciendo, preparándose para emerger. Así es el primer año de luto, invisible a primera vista, pero lleno de transformaciones silenciosas. Quien intenta cavar la tierra para ver qué sucede solo perjudica el proceso. Es necesario esperar, cuidar, regar con paciencia, hasta que la vida surja en el momento adecuado. Lo mismo se aplica al contacto espiritual. Vendrá cuando el alma y el corazón estén listos. En este camino, los sueños ocupan un lugar especial. Silvia explicaba que muchos espíritus intentan acercarse durante el sueño, pues ese es el momento en que la mente consciente se relaja y las barreras se vuelven más tenues. Sin embargo, en el primer año, los sueños pueden ser confusos, mezclados con recuerdos y miedos. A veces son pesadillas, reflejos del dolor de la pérdida. Otras veces son encuentros simbólicos en los que el ser querido aparece de forma extraña, sin claridad. Es natural que esto suceda, porque tanto el espíritu como la mente todavía están en proceso de adaptación. No es necesario temer esos sueños,
pero tampoco es aconsejable interpretarlos como mensajes directos. Forman parte de la transición, una mezcla de deseo, recuerdo y energía espiritual. Con el tiempo, cuando todo esté más equilibrado, los sueños podrán volverse más serenos, trayendo consuelo en vez de inquietud. Para Silvia, el primer año es, sobre todo, un llamado a la paciencia y a la entrega. No significa renunciar al contacto espiritual, sino aprender a esperar con confianza. Significa respetar el tiempo del alma, tanto la que partió como la que se quedó, y en ese respeto, cultivar la certeza de que el amor no se perdió, solo cambió de forma. La añoranza que hoy parece insoportable se transformará, poco a poco, en una presencia suave, que acompaña sin pesar. Y cuando el corazón esté listo, las señales vendrán, no como pruebas exigidas, sino como regalos inesperados, llenos de amor. El primer año después de la partida de alguien querido es, según Sylvia Browne, como atravesar un pasillo estrecho donde las paredes parecen moverse junto a ti. No hay cómo acelerar los pasos, ni cómo escapar por los lados. Todo lo que queda es caminar, aunque con el corazón apretado confiando en que la salida existe, incluso si los ojos aún no logran verla. En este periodo muchas personas se preguntan, ¿qué debo hacer con este dolor? ¿Cómo continuar sin la presencia física de quien tanto amé? Y es justamente aquí donde reside el mayor cuidado que Silvia transmitía. Nunca intentar sustituir la ausencia con prisa, ni buscar atajos espirituales que prometen consuelo inmediato. El luto, decía ella, es como el río que necesita seguir su curso. Bloquear o desviar sus aguas solo aumenta la presión y el sufrimiento. Ella explicaba que a lo largo del primer año, el espíritu de la persona fallecida también pasa por ajustes. Hay reencuentros en el plano espiritual, revisiones de su jornada terrenal, aprendizajes que comienzan a revelarse. Es un proceso de reintegración a una realidad mayor y exige libertad. Cuando los que se quedaron intentan de forma insistente jalar al espíritu de vuelta por medio de rituales, sesiones o súplicas continuas, se crean vínculos que obstaculizan tanto al alma desencarnada como a la enlutada. Silvia era enfática. Este es el momento de confiar en que el amor no necesita pruebas inmediatas para existir. La conexión es real, pero no debe ser forzada. Es como una música que sigue sonando, incluso cuando no la escuchamos conscientemente. Está ahí, vibrando en otro nivel. Muchos, en este periodo, también sienten la tentación de huir del dolor a través de sustituciones. Algunos intentan llenar el vacío iniciando nuevas relaciones apresuradas. Otros se refugian en excesos, de trabajo, de distracciones, de consumo. Silvia advertía que nada de eso resuelve, pues el dolor necesita ser vivido, no sofocado. Es como intentar curar una herida sin limpiar la superficie. La lesión permanece y con el tiempo puede incluso agravarse. El verdadero camino está en permitirse sentir, en acoger cada emoción, incluso aquellas que parecen insoportables. Llorar, recordar, incluso rebelarse en algunos momentos, forma parte de la travesía. Negar este proceso solo prolonga la oscuridad. Ella decía también que en el primer año, la mente humana se vuelve especialmente sensible, como una antena captando señales que antes pasaban desapercibidas. Es natural sentir presencias, percibir coincidencias inusuales o soñar de manera más intensa. Pero Browne recordaba, no todo lo que parece ser es de hecho una comunicación espiritual. El corazón fragilizado puede crear ilusiones, interpretando cualquier detalle como mensaje directo. Una mariposa que aparece en la ventana, una canción tocada en la radio, una luz que parpadea. Todo esto puede ser visto como señal, y a veces realmente lo es. Pero el discernimiento es esencial. La señal verdadera trae paz, un calor suave que calma. En cambio, la ilusión creada por la ansiedad trae más dudas, inquietud e incluso miedo. La clave está en la serenidad con que el corazón recibe la experiencia. En sus orientaciones, Silvia recomendaba que, en lugar de buscar contactos inmediatos, la persona en luto
dedicara este primer año a construir una nueva forma de relación con quien partió. No se trata de olvidar ni de desvincularse, sino de aprender a amar de una manera diferente, sin la presencia física. Hablar en voz alta con quien se fue, escribir cartas, recordar momentos felices, todo esto mantiene viva la conexión, sin la necesidad de pruebas sobrenaturales. Este es el inicio de un amor más espiritualizado que trasciende el cuerpo y se convierte en parte de la esencia del alma. Con el tiempo este vínculo se fortalece, no porque sea forzado, sino porque es nutrido por el afecto verdadero. Silvia también destacaba la importancia de respetar los ciclos de la vida. Con cada estación que pasa, el dolor se va transformando. El primer aniversario sin la persona querida, las fiestas en las que hacía falta, las fechas significativas. Todos estos hitos funcionan como rituales naturales de despedida y de renovación. Vivir cada uno de ellos con conciencia ayuda a integrar la pérdida a la vida de forma más saludable. No se trata de negar la añoranza, sino de reconocer que forma parte del viaje. Esos momentos dolorosos son también oportunidades de honrar la memoria de quien partió, celebrando lo que fue vivido juntos, en lugar de solo lamentar la ausencia. Un aspecto profundo de la enseñanza de Brown era que el luto no debe ser encarado solo como sufrimiento, sino como un proceso de transformación espiritual. La muerte de alguien querido nos obliga a mirar cuestiones que normalmente evitamos: la finitud, el sentido de la vida, la continuidad del alma. Para muchos, este es el momento en que la espiritualidad despierta de forma más intensa. No es raro que, después de una gran pérdida, la persona comience a buscar respuestas más profundas, explore su fe o descubra caminos de conexión interior que antes no conocía. Silvia decía que este es uno de los regalos escondidos del luto. Abre puertas a comprensiones que solo el dolor es capaz de revelar. El corazón, herido, se vuelve más sensible a lo invisible, más atento a lo que realmente importa. Recordaba, sin embargo, que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. El primer año es solo el inicio, el terreno donde se lanzan las semillas. Muchas veces es un periodo de preguntas sin respuestas, de noches de insomnio, de sensación de vacío, pero es también un tiempo en que pequeñas chispas comienzan a surgir, un recuerdo que trae sonrisa en vez de lágrimas, una sensación de que la vida aún puede tener belleza, una confianza silenciosa de que el reencuentro ocurrirá en otra dimensión. Esas pequeñas señales de curación son preciosas y deben ser valoradas. Muestran que incluso en medio de la oscuridad, la luz comienza a encenderse. Silvia también aconsejaba que en este periodo se buscara apoyo en personas de confianza, familiares, amigos o incluso grupos de luto. Compartir el dolor ayuda a aliviarlo, porque muestra que no necesita ser cargado solo. El silencio del luto puede ser sofocante cuando se vive aisladamente, pero cuando se comparte, se vuelve más ligero, pues el amor de los otros funciona como una red que sostiene. Es importante, sin embargo, elegir bien con quién compartir, evitando a aquellos que minimizan el dolor u ofrecen respuestas superficiales. El luto es un proceso sagrado y debe ser respetado como tal. Y quizás el consejo más importante que Silvia Brown dejaba sobre el primer año era este: nunca culparse por la forma en que se vive la pérdida. Cada alma tiene su ritmo. Hay quien llora todos los días, hay quien parece fuerte por fuera y solo se desmorona en silencio. No existe un manual único, y no hay correcto o incorrecto. El peligro está en intentar apresurarse, en creer que ya debería estar mejor o que no debería sentir tanto. El corazón necesita el tiempo que necesita, y el amor no conoce cronogramas. El luto es único, como único era el vínculo con quien partió. Respetar ese ritmo es, por sí solo, un acto de amor. Y al final de este primer ciclo, cuando los días vuelven a cobrar algún sentido y el dolor comienza a suavizarse, lo que queda es la certeza de que el amor no se perdió. Solo se transformó, ganando una dimensión que trasciende lo físico. El espíritu amado sigue su camino, pero la conexión permanece viva.
Silvia decía que cuando se respeta ese tiempo, cuando no se fuerza ni se apresura, los encuentros espirituales futuros se vuelven más claros, más verdaderos y profundamente reconfortantes. El primer año, entonces, deja de ser solo un periodo de sufrimiento y se revela como una preparación, un aprendizaje necesario para que el alma esté lista para reconocer y recibir las señales que vendrán.